Bueno, bienvenidos a todos, gracias por sumarse. Hoy va a estar Martín con nosotros compartiendo un poco sobre microservicios y serverless, así que bueno, empezamos con la charla nomás. Ok, ahí me desmuteé. Corto el video y empiezo a compartir mi pantalla. Perfecto. Muy bien. Buenas tardes a todos. ¿Pueden ver mi pantalla ahí? Sí, 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 se se ve. puede. Bien. Perfecto. Bueno, me presento. Yo soy Martín Vaspineiro, soy ingeniero en software. Hace 20 años que estoy trabajando en la industria. Y durante estos 20 años me ha tocado ocupar diferentes roles variados, de gestión, más operativos que otros, y actualmente estoy ocupando los perfiles que más me gustan o más me apasionan, que están más cerca de la ingeniería del software, más cerca del desarrollo. Actualmente estoy trabajando para el cliente Valtira de Incluit y ocupando roles como de desarrollador senior y arquitecto y líder técnico para varios de los clientes finales que tiene esta empresa, ¿no? Valtira. Por otro lado, también estoy terminando mi tesis de maestría, que está asociada con el tema que vamos a ver hoy. El tema de mi tesis es la generación automática de infraestructura para microservicios a través de modelos de API REST. ¿Sí? Así que pasada la charla, si a uno le interesa hablar acerca del tema, no hay ningún problema, podemos hablar y a ver qué se puede aportar y qué puedo aprender yo también, ¿no? De este lado. La tesis básicamente se trata de generar la infraestructura automáticamente basándonos en un modelo de un API REST, como por ejemplo usando un estándar como Swagger o que es OpenAPI, y a partir de eso generar toda la infraestructura. En sí, está acotada al enfoque de los microservicios y particularmente a la implementación de microservicios con funciones serverless. Y bueno, básicamente hoy día vamos a tratar de describir o tratar de transferirles qué es lo que yo vengo aprendiendo desde la parte académica y desde la parte práctica acerca de estos dos tópicos, ¿no? Microservicios y serverless. Me gustaría iniciar la charla haciéndonos estas preguntas. Si microservicios y serverless son lo mismo y hasta qué punto se relacionan. Porque estas preguntas son las que vamos a tratar de responder a lo largo de la presentación. Y espero que al final lleguemos con una respuesta, o más o menos una respuesta certera, o una mejor idea de qué es cada cosa, ¿no? Bueno, tenemos una agenda. Básicamente vamos a empezar hablando de arquitectura de software y estilos. Luego vamos a ir sobre los microservicios, sus características principales, lo de serverless y sus características principales, y bueno, finalmente la relación entre ambos, ¿no? Arquitectura de software. Bueno, existen numerosas definiciones acerca de arquitectura de software. Por lo general, la mayoría coincide en que la arquitectura de software es la definición de los componentes principales o fundamentales que constituyen un sistema y cómo estos están interconectados, ¿no es cierto? Hay dos autores, uno en particular que yo sigo mucho, que es Martin Fowler, el otro es Ralph Johnson, los cuales disienten de esta definición y dicen, decir que un componente o un elemento es fundamental es muy subjetivo, depende de quién lo mire, ¿sí? Entonces, lo que ellos argumentan es que la arquitectura de software se trata de la visión compartida que pueden tener los desarrolladores expertos acerca del sistema. ¿Sí? Bueno, y después Ralph Johnson es un poco más dramático o mucho más radical en esta definición y dice que simplemente que arquitectura de software se trata de cosas importantes, sea lo que eso sea. ¿Sí? Hasta cierto punto podemos, o sea, para aquellos que son nuevos con el tema, podemos empezar con esta definición, digamos. Arquitectura de software se trata de eso, ¿sí? Y después podemos ir puliéndolo y ir avanzando
y tratar de tener una definición más acotada para lo que nosotros necesitemos, dependiendo de que sea una necesidad académica o práctica en un proyecto. La definición que a mí en particular me gusta más acerca de arquitectura de software es esta que vemos acá abajo, que define la arquitectura del software como una función en donde las variables que trata de ordenar son los elementos o los componentes principales de la arquitectura, la forma en que estos se relacionan y la racionalidad que hay acerca de por qué los elementos y por qué la forma es en la que se conectan, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos, en todo proyecto vamos a tener siempre requerimientos de sistemas y stakeholders que proveen esos requerimientos, y básicamente esos requerimientos del sistema, de ese sistema, de cualquier sistema en particular, se pueden satisfacer con cualquier tipo de arquitectura, con cualquier tipo de arquitectura de software, con cualquier estilo de arquitectura, ¿sí? Ahora, cuando a los requerimientos del sistema le agregamos los atributos de calidad, como por ejemplo mantenibilidad, performance, etc., y aquí juega mucho o influye una variable más que depende del modelo de calidad que estemos usando, nosotros vamos a tener estilos que son más adecuados para determinados requerimientos y estilos que no son adecuados, digamos, para esos requerimientos, ¿sí? Entonces, esto es importante poder destacarlos y poder explicar que cuando hablamos de arquitectura y cuando hablamos de estilos, no solamente tenemos que considerar los requerimientos del sistema, sino también los atributos de calidad. Y también aquí entra en juego la racionalidad, ¿sí? Que la racionalidad también explica el por qué incluimos o excluimos cosas para poder, o cómo se relaciona lo que estamos haciendo con los atributos de calidad que pretendemos conseguir, ¿no? Con el producto. Antes de seguir acá en la siguiente pantalla, me gustaría poder definir qué es un estilo de arquitectura de software. La definición que ustedes ven acá fue otorgada por un autor que se llama Perry en un paper publicado en el año 1992. Y en el mismo momento que define a la arquitectura, también proporciona algunos estilos conocidos hasta el momento. Y para Perry, básicamente un estilo de arquitectura de software es la abstracción de diferentes productos, de la arquitectura de diferentes productos, ¿sí? Entonces, él dice, bueno, todos estos productos tienen una estructura similar, si yo me abstraigo, el estilo de arquitectura que tengo es ¿sí? Y que pueden ser varios, en su paper publica varios estilos, ¿sí? Hay muchos que son conocidos. O podemos ir ahondando, no es el objetivo, digamos, tratar de listarlos ahora, o tratar de entender cada uno. Luego, hay otra autora, que se llama Mary Shaw, que define también al estilo de arquitectura del software, los define como las reglas de diseño que nos permiten definir cuáles van a ser los elementos de un sistema y cómo se van a conectar entre ellos. Y sumado a estas reglas, las restricciones que hay sobre las formas de conexión, etc. ¿Sí? Estamos hablando de arquitectura de software y de estilos porque básicamente el microservicios es un estilo de arquitectura de software. Y a continuación vamos a ver una línea de tiempo en la cual nos va a ayudar a entender mejor por qué y cuándo surge este estilo, ¿sí? Bueno, acá tenemos algunos hitos principales que vamos a ir tratando de listar y de explicar brevemente. En los años 60 surgen las primeras experiencias con el desarrollo de software a gran escala. Es cuando tenemos software más bien de tamaño grande y empieza a haber problemas con el diseño, ¿sí? En los años 70 surge el interés académico por el diseño del software y sus implicaciones en el proceso de desarrollo. Y en los 80 este interés o este desarrollo académico acerca del diseño ya está incorporado en el proceso de desarrollo, ¿sí? Y surgen los primeros conceptos de arquitectura de software. Ahora, acá se produce un ciclo el cual me gustaría hacer un paréntesis, mencionarlo, es que por lo general, siempre dentro de la industria del software, se produce este camino que estamos viendo acá. La industria avanza por delante de la ciencia, y cuando digo por delante de la ciencia me refiero por delante de la parte académica. Luego la parte académica o la ciencia es la que analiza cuáles son las prácticas actuales y cuáles son los problemas actuales y trata de otorgar o definir conceptos o otorgar soluciones a los desafíos actuales que tiene la práctica.
¿sí? Entonces, una vez que hace eso, eso se incorpora a la industria y se establece o ya se establecen como estándares o como maneras generales de hacer las cosas o cosas bien establecidas, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo acá más adelante acerca de lo que estoy hablando. Por lo general, ese ciclo sucede, no sucedió no solamente en estos años, sino que sucede siempre. Hoy por hoy también sigue sucediendo eso, excepto que estemos hablando en un contexto en el cual sea primariamente científico, o sea, donde el desarrollo de software sea para satisfacer alguna necesidad científica o probar algún concepto científico. En el año 1992 surge la primera fundación sólida acerca de la arquitectura de software por Perry Wolf, que es la definición que vimos acá anteriormente, ¿sí? Y ya en el 95 se popularizan los patrones de diseño en el paradigma orientado a objetos. Esto me salté, perdón, en el 90 surge el paradigma orientado a objetos. Ahora, ¿por qué es importante mencionar el paradigma orientado a objetos, luego los patrones de diseño, ¿sí? Y finalmente acá la ingeniería de software basada en componentes? Porque aquí nace una idea, luego aquí se produce el mismo ciclo que se produjo acá, se produce acá, la ciencia entiende que hay ciertas prácticas, buenas prácticas que se producen en el desarrollo de software orientado a objetos, y surge un primer libro que se populariza bastante, que es el libro de Eric Gama, o el libro conocido como Gama 4, donde surgen los patrones de diseño para el desarrollo orientado a objetos. ¿Sí? Y acá sucede lo mismo, lo que ya expliqué acá. Avanza la parte práctica y la parte académica trata de entender qué es lo que está pasando, y hay publicaciones, hay libros y se retroalimenta toda la industria, ¿no? Pero lo importante acá es mencionar es que basándonos en la idea del paradigma orientado a objetos, de encapsulación y otros principios, surge la ingeniería basada en componentes, ¿sí? Que básicamente trata de aislar un problema determinado y desarrollar un componente para eso, y luego surge la arquitectura orientada a servicios, que es SOA, y finalmente en el año 2014 surge la arquitectura de microservicios. O sea, y no es que aparezca mágicamente de la nada, sino que ya hay, desde el 2012 hay algunas empresas como Netflix o Amazon que son pioneras y analizan cuáles son los problemas que suceden en SOA, y ellos tratan de cambiar y darle un giro a esto, y empiezan a trabajar con algo que luego en el 2014 un autor que se llama Jerry Lewis, si no mal recuerdo, lo nombra y queda así para hasta la actualidad como microservicios, ¿sí? Pero no es que surge mágicamente. Hay algunas empresas que ya empiezan a detectar cuál es el problema acá y empiezan a cambiar el paradigma o la orientación de desarrollo, y acá ya se empieza a evidenciar la primera presencia de esto, ¿no? Actualmente, o sea, podemos decir, hay diferentes opiniones acerca de si microservicios es SOA o es una forma de ser SOA, es una especialización de SOA, es algo completamente diferente de SOA, o es otra cosa, ¿no? Hay opiniones bastante diversas, y bueno, es un lindo tema para quien le guste investigar o tratar de ver qué es lo que pasa ahí para poder ahondar en el tema. Sí. Bueno, avanzamos a microservicios. Microservicios, según Ralph Johnson, es un enfoque de desarrollo de aplicaciones basado en un conjunto de servicios pequeños, cada uno de los cuales corren sus propios procesos y se comunican con mecanismos ligeros, ¿sí? Existen otras definiciones, pero básicamente lo que constituye microservicios es eso. Un segundo. ¿Cuáles son sus características principales? Vamos a listar acá unas cuantas. Sobre microservicios podemos hablar un montón. Acá lo que vamos a hacer es, vamos a listar las características principales. Existen otras características que son mucho más finas. Podemos hablar acerca también de ventajas y desventajas de los microservicios. Podemos también comparar el estilo con otros estilos, como por ejemplo SOA. También podríamos llegar a hablar acerca de los atributos de calidad que satisfacen o que ayudan a satisfacer el estilo de microservicios. En fin, podemos
ahondar mucho más en el tema, pero bueno, el objetivo es simplemente de esta presentación es simplemente darle un pantallazo al tópico y tratar de entender a grandes rasgos de qué se trata. ¿Sí? La organización de los microservicios está orientado de acuerdo a las capacidades de negocio, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, un microservicio toma un área de negocio de la empresa y trata de implementar toda la lógica de negocio para esa área a través de una única API y quién sabe cuántos endpoints podamos llegar a tener dentro de esa API. ¿Sí? Toma para esto se toma prestado parte de la teoría de que lo que es el diseño dirigido por dominio, y muchos de los conceptos prácticos que están ahí los tomas para poder hacer uso de esta analogía de que un microservicio es un área de negocio. ¿Sí? Luego también otra de las características es que usa componentes inteligentes y conectores tontos. Esta es una clara definición que contrasta con lo que es SOA. SOA básicamente se implementa a través de algún software que son de grandes vendedores de software que implementan toda la conexión de los servicios de sistemas que uno va a desarrollar o sistemas legacy y que los conectas a través de este único producto que es grande, ¿no es cierto? Y que tiene la inteligencia necesaria para poder conectar a los servicios. Ahora, microservicios no se maneja de esa forma. Microservicios dice, todos mis microservicios o todos mis componentes son inteligentes y la manera que yo tengo de conectarme entre ellos es bastante simple. No tengo que poner mucha lógica fuera de mis componentes. Cosa que con SOA es al revés. No directamente al revés, sino que mucha de la lógica acerca de cómo se conectan los componentes y todo lo demás, o transformaciones y procesos de transformación y otra cosa, están dentro de los conectores. ¿Sí? Con microservicios no sucede eso. Y es más, hay gente que dice que con microservicios, parte de la complejidad que antes estaba distribuida aquí o quizás acá, pasa a la infraestructura. Y para aquellos que han trabajado con plataformas en la nube, van a poder darse cuenta de que es así. Mucha de la complejidad que antes estaba aquí o quizás aquí pasa a estar ahora en la infraestructura de la nube. ¿Sí? Bueno, los microservicios son un estilo de arquitectura para sistemas distribuidos. Entonces, con esto quiero decir que vamos a tener componentes corriendo en máquinas diferentes, con procesos diferentes, y que pueden tener una realidad diferente. O sea, una máquina puede estar disponible en algún momento, puede caerse o algo por lo cual nosotros tenemos que tener nuestro diseño preparado para fallar. Y para citar un ejemplo acerca de esto, podemos hablar del patrón de diseño para microservicios Circuit Breaker. ¿Okay? El Circuit Breaker básicamente lo que hace es, si tenemos una cadena de microservicios que satisfacen una determinada necesidad, donde tenemos los microservicios A, B y C, en el cual se llaman en esa orden, A llama a B y B llama a C. Si B está sufriendo algún problema, llámese la máquina o el server está apagado o introdujimos un bug o lo que sea, A tiene la capacidad de darse cuenta si no está respondiendo como es debido y ante la ocurrencia recurrente de ese error puede cortar la comunicación con B y por ende con C. ¿Sí? Entonces de esa manera ya no se hacen más llamadas a B, A ya no llama a B, sino que ya A responde diciendo que hay algún fallo y que se resuelva más adelante. ¿Sí? Luego, pasado un tiempo, se puede llegar a intentar la conexión con B en forma paulatina, y si todo anda bien, ya se restablece el 100% de los requests hacia B y hacia C. Ese es un ejemplo, digamos, de uno de los tantos patrones de diseño que pueden existir, y en este caso específico para el diseño tolerante a fallas, ¿no? Bueno, perdón. Otra de las características que tienen son es que en los microservicios los equipos están conformados alrededor de servicios. O sea, el microservicio está enfocado en un área de negocio y formamos equipos alrededor de esa área de negocio que se encargan y toman el ownership de todo eso. ¿Sí? Y acá también se pueden dar y hablar un montón acerca de esto, hasta dónde llega el ownership. Y bueno, yo particularmente soy un poco radical con eso. Hay una regla que creo que surgió en Amazon que dice, you build it y you run it. ¿Okay?
Básicamente, si vos lo construiste o si vos lo desarrollaste, vos te haces cargo hasta el final de eso, ¿sí? Y para mí microservicios debería ser así, digamos, o sea, uno debería tener el ownership total de las cosas que desarrolla. Ahora, no siempre es así, siempre existen algunos matices y bueno, mientras más nos acerquemos a eso, yo creo que estamos bien. Después, programación políglota. Los microservicios pueden ser implementados con cualquier lenguaje de programación que sea acorde a la tarea que vaya a realizar ese microservicio. También sucede lo mismo con la persistencia. Podemos usar de base de datos relacionales o base de datos no SQL, dependiendo de la necesidad que deba satisfacer ese microservicio. Otra de las características es que sean desplegables independientemente, ¿sí? Y bueno, esta es una de las razones fundamentales por las cuales surgen los microservicios, para matar a uno de los grandes efectos de los sistemas monolíticos, ¿no? Que los sistemas monolíticos terminaron siendo tan grandes que para poder introducir un cambio teníamos que pasar a través de un montón de pruebas y todo lo demás. Era demasiado esfuerzo para poder liberar pequeñas cosas, entonces eso lo que hizo fue modularizar el sistema y tratar de trabajar con microservicios que sean desplegables independientemente. Luego, otra de las características es la automatización de la infraestructura, y aquí ya podemos hablar de muchas tecnologías. Cada plataforma de la nube tiene su propio lenguaje template para automatizar la infraestructura. Después existen frameworks que te abstraen de la plataforma, como por ejemplo Terraform, y te permiten usar un lenguaje más bien general y después moverte a una plataforma indistintamente de lo que vos elijas, ¿sí? En fin, este tema también es bastante interesante, más, digamos, es uno de los temas es por donde yo estoy abordando mi tesis. Y luego otra de las características es que sea altamente observable, ¿sí? Todos los microservicios tienen que ser altamente observables. Volviendo al principio de you build it, you run it, si vos sos responsable de lo que vos estás haciendo, tenés que preocuparte por la salud del microservicio que es tuyo, ¿sí? Y básicamente tenés que observarlo, tenés que ver si falla, porque falla, y monitorearlo, ¿sí? Bueno, estoy hablando sin parar y me gustaría saber si todavía están ahí o si hay alguna duda hasta este punto. Sí, acá estamos. Bueno, Sí, perfecto. ahora. Sí. Muy bueno. Hola, sí, estamos. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de serverless. Vamos a empezar por este gráfico, ¿sí? Serverless, básicamente cuando hablamos de serverless podemos estar hablando de dos cosas. Primero, de aplicaciones en las cuales tenemos en el frontend un single page application o una aplicación mobile y se conecta a un backend as service. Backend as service puede ser cosas como, por ejemplo, un proveedor de OAuth, que puede ser Auth0 o Okta, el Azure B2C o cualquier otra de esas cosas, Firebase, o cualquier otra cosa, cualquier platform as service que nos ayude a desarrollar nuestro backend o que por ahí nos evite a escribir a nosotros nuestro propio código, ¿sí? Y que nos brinde una solución ya conformada. Entonces, a ese tipo de aplicaciones en las cuales solamente nos enfocamos en la parte del frontend y rehusamos el backend que se provee como un servicio, se le llama serverless. Y también, por otro lado, se le llama serverless a aquellas aplicaciones que hacen uso de funciones como servicios de tipo serverless, ¿sí? Y ahora vamos a ahondar un poco más en esto. Este gráfico que vemos acá fue tomado de la documentación oficial de Amazon y en la parte que se habla acerca de la Lambda, ¿sí? Amazon Lambda o Azure Functions o Google Functions son este círculo que vemos acá, ¿sí? Pero básicamente lo que dicen ellos es que cuando uno tiene una arquitectura de computación orientada a eventos, o cuando uno está haciendo un sistema orientado a eventos, uno puede llegar a usar funciones como servicio, ¿sí? Pero la diferencia entre esto y esto es que, por ejemplo, acá en las funciones como servicios son implementadas por nosotros. O sea, los servidores sobre los cuales sirven las funciones como servicios son mantenidos o son definidos por el equipo de desarrollo, ¿sí? Cosa que no sucede en las funciones como servicios de tipo serverless, como Amazon Lambda o Google Functions o Azure Functions, ¿ok?
Bueno, y acá tenemos la conjunción de esto que está acá, ¿sí? Con otros paradigmas de computación, y acá es donde puede llegar a entrar microservicios, ¿sí? Acá podría estar microservicios. Los microservicios se pueden implementar con tecnología de contenedor de cómputo o con serverless, y dentro de serverless con serverless fast, ¿ok? Pero serverless fast no es la única opción de implementación de microservicios. Ya vamos a hablar un poco acerca de los temas y cómo básicamente se relacionan microservicios y serverless fast, ¿ok? Ahora, o sea, le puse este nombre serverless fast porque básicamente vimos que serverless es mucho más que funciones como servicio, y las funciones como servicio pueden ser implementadas a través de formas serverless o a través de otro esquema en donde yo mantengo los servidores y donde despliego las funciones, ¿no es cierto? Entonces, por eso usé ese nombre que me parece más representativo. Serverless fast, tomo la definición acá de Amazon Lambda y dice que AWS Lambda, que básicamente es una serverless fast, es un servicio de computación serverless que te permite correr tu código sin el aprovisionamiento y gestión de servidores, creando una lógica de escalamiento de clúster consciente de la carga de trabajo o gestionando entornos de ejecución. Básicamente, virtualmente no hay un servidor, ¿sí? Y virtualmente nos olvidamos de la gestión del servidor. Digo virtualmente porque el servidor está, ¿sí? Nada más que, y es más, digamos, usa la tecnología de contenedores de cómputo que usa es Docker. Lambda usa Docker por debajo, ¿sí? Nada más que nosotros no nos encargamos de definir cuál es la imagen, de configurarla y levantarla y todo eso. ¿Sí? Todo eso lo hace automáticamente para nosotros la plataforma en la nube que hayamos elegido para implementar nuestras funciones como servicio, de manera serverless. Ahora, serverless fast significa la ausencia total de operaciones de DevOps. La respuesta es no. Si nosotros tuviéramos que hacernos cargo del servidor, tendríamos que realizar varios tipos de operaciones para poder mantener ese servidor, pero sin embargo el uso de serverless fast nos reduce esa cantidad de tareas de operación, pero no las elimina al máximo. Hay cosas que todavía tenemos que seguir haciendo, como por ejemplo, establecer cuál va a ser el periodo de timeout de la función, definir algunas variables, o si queremos meter alguna librería dentro del contenedor sobre el cual que va a necesitar nuestra función, la tenemos que poner, etc. El monitoreo también, necesitamos monitorear nuestra función, entonces no se eliminan todas las actividades de operación en serverless, ¿sí? Eso, serverless no quiere decir que no vas a hacer nada de la parte operativa, de la gestión del servidor. Vas a terminar, es menos de lo que tendrías que hacer si es que no usas serverless, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son las características? Las características de serverless tienen un entorno efímero. Eso quiere decir que el contenedor sobre el cual corren vive una determinada cantidad de tiempo y luego muere, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poquito más acerca de eso con la latencia de inicialización o inicios fríos, ¿sí? Básicamente lo que sucede cuando nosotros mandamos una petición o queremos correr algún código serverless, como una función de servicio implementada, función como servicio implementada con serverless, es se crea un contenedor a partir de una imagen, y una vez que se tiene ese contenedor se empieza a correr el código establecido dentro de la función, ¿sí? Cuando eso sucede, se habla de inicios fríos, y esto puede llegar a estar demorándose en el orden de los segundos. ¿Ok? Ahora, lo que hacen las plataformas en la nube es mantienen contenedores y los reusan, ¿sí? Entonces, cuando ya existe un contenedor que fue usado para mantener a otra petición, lo reusa, lo recicla y lo reusa, y la respuesta es del orden de los milisegundos, ¿sí? Ahora, básicamente lo que hacen las plataformas de cloud es darse cuenta acerca de la cantidad de peticiones que está recibiendo en un determinado marco de tiempo, y en base a eso crea o no contenedores para poder correr las funciones. O sea, a mayor demanda, mayor creación de contenedores. Y a menor demanda, o sea, se va dejando morir esos contenedores. ¿Ok? Luego tenemos algo que es el tiempo de ejecución, ¿sí? Que inicialmente, en el caso de AWS Lambda, el tiempo de ejecución de una función era de 5 minutos, actualmente el máximo es de 15 minutos,
Para Azure Functions también es 15 minutos, pero creo que se puede llegar a extender. Pero lo que sucede es que inicialmente estas funciones fueron pensadas para procesamientos, primero para código de tamaño relativamente bajo y para procesamientos corto, en periodos de tiempo cortos, ¿no? ¿Sí? Ahora, lo que pasa actualmente es que hay demanda para poder tener mayor capacidad de tiempo, y entonces lo que hicieron las plataformas en la nube es proveerte alternativas para eso. Por ejemplo, AWS te ofrece hoy por hoy Step Functions, que es como una manera de orquestar microservicios, perdón, orquestar las funciones, y de esta manera, qué sé yo, un proceso que te lleva como 30 minutos, vos lo descompones en varios subprocesos y los orquestás a través de Step Functions. ¿Ok? Es la alternativa que brinda AWS para eso. Imagino que los otros proveedores también hacen algo similar. ¿Sí? Luego, otra de las características es que las funciones son stateless. ¿Sí? Y eso lo tomemos entre comillas porque se menciona que nosotros tenemos que hacer uso de las funciones como si fueran stateless, porque la función se debería crear, si debería morir cuando se termina de procesar un request. Pero como ya vimos aquí en este punto, hay algunos contenedores de esas funciones que quedan y se reusan, y se podría llegar a tener algún estado ahí, pero confiarse en eso no es práctico, digamos, porque es una verdadera lotería si es que te llegas a tener el estado que vos pretendés tener en esa función, ¿no? Para eso, digamos, lo que se hace siempre, si necesitas mantener el estado de algo en tus funciones, es usar una base de datos externa. ¿Sí? Bueno, con respecto al código, pasa algo similar que con los microservicios. La mayoría de las plataformas te brindan muchos lenguajes de programación sobre los cuales puedes trabajar: Node, Java, C Sharp, etc. E inclusive, si no te proveyeran del lenguaje con el cual ustedes quieren trabajar, básicamente como la función corre sobre un contenedor de cómputo, ustedes podrían configurar el contenedor de cómputo que quisieran con las librerías que requieran y con la plataforma para el lenguaje de programación que requieran, y listo, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero bueno, eso ya es meterse un poco más, abrir el capot y empezar a tocar más el motor. Eso es otra cosa. Escapa, digamos, de cuál es el objetivo de serverless. Luego, otra de las características principales, y que la diferencia un montón acerca de microservicios, es la ejecución ante eventos o peticiones. Las funciones están pensadas para responder ante eventos o peticiones, ¿sí? Que es algo que los microservicios no tienen tanto el foco ahí, y esto sí, ya vamos a ver por qué. Digamos. Y lo otro es el autoescalamiento, que básicamente es lo que ya le comenté, que la plataforma de la nube se da cuenta cuántos requests están viniendo, y en base a eso va creando contenedores para las funciones dependiendo de la demanda. Muy bien. Y ahora vamos a hablar acerca de la relación entre ambos, y bueno, y ya podemos empezar, después de esto, podemos empezar a hacer preguntas, podemos empezar a debatir y ver qué quedó, digamos, de todo lo que venimos hablando. Acá donde dice funciones, en realidad es funciones como servicio, ¿no? Acá es funciones como servicio, ¿sí? Pero básicamente acá, los microservicios por lo general pueden correr en contenedores Docker, y bueno, y ahí la vida de los objetos que tengamos en la memoria de ese contenedor, o en una máquina virtual, o de un server dedicado, es larga, ¿sí? A diferencia de las funciones como servicio, que hemos visto que se crean y mueren, ¿sí? Por ahí se pueden reusar o no, pero no tenemos garantía de eso, ¿sí? Otra diferencia está en que los microservicios son multipropósitos. O sea, tenemos, por lo general, un microservicio es una API con varios endpoints que satisfacen o que se encargan de implementar la lógica de un negocio de una determinada área de negocio, ¿sí? Ahora, con las funciones no pasa eso, digamos. Con las funciones están pensadas, fueron diseñadas para cumplir con un propósito simple, algo más acotado, ¿sí? Resolver un problema más pequeño. Y acá en el medio vemos que los microservicios pueden ser implementados a través de funciones, ¿sí? Las funciones, como ya dijimos, son stateless, ¿sí? Y uno de los principios a la hora de implementar microservicios, en realidad es un principio, digamos, de las APIs de tipo REST, es que sean stateless, ¿sí? Además son efímeros, bueno, y el autoescalamiento, ¿sí? Que esto también
si usamos las funciones como servicio para microservicios, nos olvidamos de el escalamiento y bueno, ya empezamos a autoescalar acá solos, ¿sí? Ahora, lo más importante y como conclusión relativamente final acerca de esto es que primero no son microservicios y funciones serverless no son lo mismo. Se puede usar funciones serverless para implementar microservicios, pero no es para lo único que sirven, ¿sí? Pueden servir para otras cosas más. Y fundamentalmente la característica que lo diferencia es la ejecución ante eventos o peticiones, la cual hace que las funciones serverless sean usados en otro en otro estilo de arquitectura, que es un estilo de arquitectura de cloud, digamos, cloud computing, ¿sí? En la cual básicamente, hoy por hoy, los que hayan trabajado desarrollando aplicaciones sobre alguna plataforma cloud, puede ser Amazon, Google o Azure, saben que se proveen varios recursos, o sea, existen numerosos recursos que te provee la nube y sobre estos recursos podemos nosotros capturar diferentes eventos y sobre esos eventos podemos disparar diferentes funciones. Ese estilo de arquitectura no es el mismo que el de microservicios. Y ahí está la diferencia, ¿no? En que ambos, si bien pueden conjugarse, pero también pueden coexistir, pueden vivir por separado, y cada uno en su mundo haciendo lo que corresponde, cosas diferentes, ¿sí? Bueno, creo que eso es todo, ¿no? Si tenemos acá algunas diferencias, algunos gráficos para ilustrar mejor la diferencia. Acá vemos una línea de tiempo acerca de cómo fue evolucionando la tecnología de despliegue de los microservicios, ¿sí? Básicamente antes, o de los servicios, básicamente se usaban servidores dedicados, después máquinas virtuales, después contenedores, y bueno, finalmente podemos llegar a usar funciones como servicios, ¿no? Y bueno, acá hay otra comparación respecto al tamaño del código o al objetivo que tiene cada uno. Como vemos acá, tenemos la aplicación monolítica, en donde esto básicamente tiene que satisfacer todas las necesidades de todo el sistema, y acá los microservicios son más modulares, ¿sí? Se apuntan a resolver un problema de un área de negocio específica. Y las funciones son aún mucho más acotadas y resuelven problemas más particulares, ¿sí? Eso no quita que en la práctica, y es más, se usa bastante, que la función tenga exactamente el mismo tamaño que el microservicio y que se use una única función para implementar lo que se requiere para un microservicio, ¿sí? No hay ningún problema con eso. Ok, llegamos a la parte de preguntas y respuestas. Estoy abierto a cualquier tipo de pregunta referido a lo que vimos. ¿Hola? Buenas, sí. Sí. Yo te quería hacer una... Cuando hablamos de que las funciones son stateless, no tienen un estado, no podemos, digamos, basarnos en eso. En Amazon Web Service o cualquier otro servicio de cloud, ¿nosotros podríamos disponer de una base de datos en cloud para poder consumir, digamos, una especie de, una idea de datos estables? Sí, sí, sí. Amazon lo que te provee base de datos relacionales en diferentes sabores, Postgre, MySQL, tiene las versiones propias de esas bases de datos relacionales que son mucho más performantes, y después también tiene una versión de una base de datos NoSQL que es Dynamo. Pero más allá de eso, te puedes ir por fuera de los recursos que te provee una determinada plataforma de la nube y usar cualquier otra base de datos que vos quieras. El stateless se refiere a que no mantiene un estado en memoria. Sí o sí necesita Claro, persistir los datos. exacto. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí. Yo te quería hacer otra consulta. ¿Cómo soluciona Amazon o la comunicación entre los microservicios? Si, por ejemplo, no sé si puede dar un ejemplo y a ver cómo eso lo soluciona. Sí, Amazon lo que hace es, básicamente todas las plataformas, o sea, hacen cosas
implementan los mismos patrones, digamos. O sea, vos, dentro de lo que es microservicios o funciones serverless, vos tenés patrones de diseño, ¿sí? Ahora, los patrones de diseño de los microservicios están mucho más definidos, mucho más maduros que los de las funciones serverless por una cuestión de tiempo, digamos, porque salieron primeros, ¿sí? Entonces, dentro de los patrones de comunicación entre los microservicios existe algo que se llama publish and subscribe, y colas y todo, y manejo el mensaje y todo lo demás. Entonces, todo eso se puede llegar a implementar, o sea, ya está implementado por las nubes, digamos, por Amazon, por Google, por Azure, ya está implementado, ¿sí? Y voy a citar dos ejemplos concretos con los cuales yo trabajo normalmente, que uno es el Publish and Subscribe y el otro es la cola, digamos, ¿sí? Publish and Subscribe es básicamente meter o publicar un tópico y después hay alguien que está suscrito a ese tópico o está escuchando eso y cada vez que ocurre ese tópico hace algo, ¿sí? De esa manera lo que vos haces es desacoplás las funciones o microservicios, si lo querés llamar así, los desacoplás. O sea, es como que estos componentes, ya sea microservicios o funciones, no conocen quién es el destinatario del mensaje, ni tienen por qué conocerlo, ¿sí? Se abstraen de eso y directamente publican un tópico. Y los que están interesados a ese tópico se suscriben y lo procesan de la manera que les interese, ¿sí? Esa es una forma, y en Amazon se llama AWS Simple Notification Service, y después está el tema de la cola, que es meter un mensaje en la cola y después leerlo por parte del consumidor, ¿no? Tenés un productor, que es el productor del mensaje, y el consumidor, que quien consume el mensaje. Entonces, se desacopla nuevamente la comunicación entre el emisor y el receptor, ninguno de los dos se conoce, el que esté interesado toma los mensajes en la cola y finalmente el productor mete los mensajes en la cola. La diferencia entre SNS y la cola es que la cola te permite, ambos son asincrónicos, pero la cola te permite mantener un mensaje si es que no es procesado exitosamente. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, perfecto. Bien. Yo tengo una duda. Sí. Al principio se veía que como una pregunta de si microservicio y serverless era lo mismo. Sí. Claramente estamos viendo que no. Sí. Lo que no me termina de cerrar es cuando hablamos de serverless, hablamos de Cloud Functions, Sí, podemos estar hablando. porque el micro... Sí. Sí, Sí, te respondo esa pregunta y después continúa porque justo te interrumpí. dale. Cuando hablamos de serverless fast o funciones como servicio implementadas con Sí, serverless, sí, hablamos de Cloud Functions. Llámese Lambda, llámese Google Functions o llámese Azure Functions. sí. Bien. Le pregunto yo por el lado de que por ahí un microservicio, al ser también un servicio pequeño y poder funcionar en contenedores, eh, pensé que también era serverless en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de Amazon no te hace falta un bucket, no sé, un S3 donde vos estás pagando por una computadora dedicada para vos, que vos tenés que levantar el servidor y hacer todo, sino que puede funcionar en container, Sí, pero no como función. está bien. Lo que vos decís es correcto. Y si entra en la parte de serverless, también yo creo que entra dentro del serverless. Pero no es, es un microservicio implementado con serverless, pero no con funciones serverless. Sino Ahí que va. lo que estás usando vos es una solución provista por a Amazon, que no se le escapa nada a Amazon, y ve que vos requerés. Yo no he usado esa tecnología en particular, pero entiendo que lo que hace es te ayuda a vos con la administración de los contenedores a través de este servicio que creo que se llama, no es E2C, sino que es Sí, no sé, EC algo. Sí. claro, Entonces, que se haría para no mantener vos un servidor propio. claro, ¿entendés? Entonces ahí usas serverless, No, pero no funciones serverless. ahí va, ahí va. Gracias. No. Yo tengo una pregunta más.
Sí. como especificado directo a estos servicios de la nube, ¿tengo más de una manera, digamos, de comunicar mis microservicios entre ellos? ¿Tengo más de una alternativa, digamos, aparte de las colas? No sé, puedo armar streamings o, digamos, pipe streams o, no sé, algún servicio como de gateway entre ellos. O estoy, Eh, digamos, limitado a servicios de colas. no. Existen muchas formas de comunicarse. O sea, yo te voy a nombrar las que yo conozco, ¿sí? Ya te he nombrado la SNS y la cola. Después están lo que es Step Functions. Básicamente, el Step Function es una máquina de estado en la cual es como un workflow, en donde vos decís, bueno, yo tengo este proceso grande y lo divido en estos procesos pequeños, ¿sí? Pero vos con Step Function tenés la posibilidad de definir cuál es tu flujo de trabajo, meter lógica en el medio, de decir, si pasa tal cosa me voy a esta lambda, y si pasa esta otra me voy a esta otra lambda. ¿Sí? Entonces, esa es otra manera de poder comunicarse con los microservicios. Perdón, con las funciones. O la otra manera es responder ante eventos. ¿Sí? Y ahí es donde cuando uno desarrolla una aplicación con un estilo de arquitectura de cloud, puede sacar el máximo provecho, el máximo jugo. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un sistema que lo que quieren es, que tiene una característica particular, que lo que querían hacer es que mandar un mail y pidiendo un currículum vitae, y cuando se responda a ese mail con ese currículum vitae se almacene en un lugar determinado. Entonces, lo que hacemos nosotros es, estamos escuchando el evento de que se responda el mail. Cuando se responde el mail, se dispara una función, ¿sí? Que responde ante ese evento, y lo que hace es procesa el mail y le saca el adjunto, ¿sí? Y después, cuando eso termina, se dispara otra función que básicamente agarra y notifica que tu CV fue procesado exitosamente o no, digamos, ¿sí? Entonces, la otra manera de comunicarnos a través a través de las funciones es ante los eventos. Esas son las formas que yo conozco. Creo que existen más, digamos. O lo que habría que ver es revisar lo que te ofrece la plataforma, y qué otras formas de comunicar, qué otros patrones de diseño con respecto a la comunicación de microservicios y funciones existen, y en base a eso ya podemos tener una lista más completa acerca de qué otras maneras de comunicarnos tenemos. No sé si responde tu pregunta. Sí, perfectamente. Bien. Bueno, muchas gracias por la introducción. Bueno, espero que les sea útil. Espero que no haya sido demasiado pesado también, porque lo que intenté fue darle un enfoque más bien teórico, porque lo podría haber sido también más orientado hacia la práctica, pero bueno, la idea era entender los conceptos y no tanto ir a alguna tecnología en particular. Y bueno, sí quedó claro de dónde más o menos nacen las cosas. Es como que las funciones como servicio es como si fuera un paso más de modularización. Sí, se puede ver así. Bueno, gente, yo voy bajando. Estuvo muy buena la charla, muchas gracias. Gracias a vos por participar. Gracias a todos, chicos, por participar. Y bueno, me quedo un ratito más. Si alguno tiene alguna otra duda, la vemos. Si no, hasta luego y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias por haberme prestado atención. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por el tiempo, me ha dado por estudiar mucho. Los abandono. Que tengan linda tarde. Abrazo. Chao, gracias a todos por sumarse. Muchas gracias. Chao, Adiós. hasta Chao, luego. chao. Gracias. Muy buena charla. Muy bueno todo. Abrazo. Chao, chao.